Y lo dicho porque conmigo está el ingeniero José Blandón Castillo, analista político. Y don José, hoy es día de ver una caída abrupta del presidente, una mala calificación para el cuerpo entero de gabinete, un índice de transparencia pues tocando mínimos, bueno, una especie de debacle a solo 10 días de cumplir 2 años de gobierno. Bueno, buenos días a toda nuestra audiencia, Fernando, y buenos días a los que nos escuchan. En primer lugar, quiero decirte para nuestra audiencia que recordemos, cuando miramos una encuesta, que los números por sí solo no hablan. Claro. Hay que entender el contexto en que esos números han sido tomados, es la primera cosa. Y dos, recordemos que las encuestas miden percepciones psicosociales. Aunque a mucha gente en el gobierno no le gusta hablar de percepciones, nosotros trabajamos con percepciones. La percepción no necesariamente es la verdad, pero tampoco es la mentira. Pero es lo que piensa el elector. Y eso es lo importante. Bueno, en este caso no es elector, es lo que piensa Bueno, pero son todos mayores de edad. Son todos mayores de edad. Por eso cuando hacemos el análisis, ahí no están medidos los niños, ahí están medidos los adultos de 18 años. Yo he tomado la encuesta de Dister Neira, que está en la web, y la gráfica que ustedes están viendo en la televisión tiene las 24 mediciones que a lo largo de la gestión del presidente Varela se han hecho, y tiene una línea que ustedes la ven en el medio, que es una línea de regresión, que es mi responsabilidad. Esta no es una responsabilidad de Dister Neira. Los números que están ahí son los de la encuesta de Neira, que se publica en un canal de la competencia TVN. Y también en la emisora Omega. Omega y Capital Financiero. De manera que, ¿qué es lo que estamos viendo allí? En primer lugar, es una serie de mediciones, 24, que nos permiten, ya como serie, hacer un análisis de cuál es la tendencia de estas evaluaciones. Si usted se fija, la línea indica una caída pronunciada de la gestión del presidente Varela, en la cual el índice está indicando que la inclinación de la curva, que se mide por el primer número, menos 1.773, ese es lo que se conoce como el slope o la inclinación de la curva, está indicando una inclinación pronunciada, peligrosamente pronunciada de la gestión del presidente en 24 meses. Indica ello, por ejemplo, que yo puedo predecir con certeza, con un margen alto de certeza estadística, que de continuar la gestión presidencial con las mismas metodologías actuales, seguirá cayendo en la misma velocidad. ¿Cuál es el peligro de esta caída, de este índice de gestión? Porque fíjese, cuando usted tiene 39% y le resta lo negativo, porque ese es el índice positivo, le resta lo negativo, que es 56, menos 56, el índice de gestión del presidente Varela es de menos 17%, 17 puntos porcentuales negativo, es de menos 17. Es el índice de gestión más bajo de los presidentes en la época post-invasión, a su segundo año de gestión. Pero si hay algo que está marcando esta gráfica es que cada 2 meses el presidente cae exactamente 10 puntos. Está indicando que hay una tendencia consistente a la baja. Y fíjate lo importante de esto, por eso le hablaba al principio de mirar los números en el contexto. El evento más importante, esta encuesta se hace unos días antes del evento más importante de la historia nacional reciente, que es del siglo XXI, la ampliación del Canal de Panamá, que es una obra de las obras más grandes del mundo, no solamente de la República de Panamá. Ahora, ¿por qué? Con ese evento tan importante a la puerta de la esquina, de la cual sin duda alguna se beneficia el gobierno del presidente Varela y el gobierno y el país, ¿por qué eso no se refleja positivamente en la gestión del presidente? Entonces, mi trabajo fue buscar cuál es la variable que más explica la caída del presidente. Y si me pone la siguiente gráfica, hicimos un trabajo entonces de medir todas las acciones que ejecuta el presidente y han sido medidas por esta encuesta. Caída de precios, aumento de precios, desempleo, transporte, etcétera, y transparencia, aumento de la falta de transparencia. De todos, el indicador que tiene usted ahí, que es la curva de correlación ahora,
todo este trabajo no es de Dister Anera, los números de él son de él, los Sí. análisis es mi responsabilidad profesional. Usted está viendo ahí entonces una correlación entre la caída del presidente y el aumento de la falta de transparencia. Y fíjese que la correlación ahí es de 0.92. Casi perfecta. Siendo 1 la correlación perfecta. Perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada punto que sube la falta de transparencia, baja el presidente. Baja el presidente. Y mientras se mantenga en esos niveles, ese será el talón de Aquiles que él deberá resolver. Ahora, ¿eso quiere decir que el gobierno está robando? No, la falta de transparencia no solamente se traduce en problemas de corrupción con respecto a robo de recursos del Estado, no. Se refiere, por ejemplo, a la credibilidad del funcionario, cualquiera que sea, en este caso del presidente de la República, a si mantiene su discurso en forma permanente y si Sí. está diciendo la verdad o la mentira, como la percibe el encuestado. Tiene una serie de efectos, pero lo que está indicando es que es la falta de transparencia en la gestión de gobierno el elemento más importante. No es el único que explica la caída, porque ya el incremento del desempleo, el incremento de los problemas de agua. Pero es lo que iba a preguntarte. Problemas del día a día de la gente, transporte, agua, escuela, ahora en la crisis en salud, no pesan más que la transparencia. Es que- o se perciben como parte de las consecuencias del... Es que la transparencia incluye todas esas cosas. Cuando la gente mira, por ejemplo, coge el caso de las vacunas. La gente piensa que hay una falta de transparencia en el manejo del problema de la vacuna. No es que se robaron nada, sino que no entiende lo que está ocurriendo. Sí. Ante la falta de un proceso de comunicación eficiente por parte del gobierno, porque no existe un proceso de comunicación eficiente por parte del gobierno, entonces la percepción social se va montando que no hay explicación. ¿No? Yo no tengo claro qué está ocurriendo, si es verdad que se deben vacunar o no se deben vacunar. Claro. Si es verdad que subieron los precios o no subieron los precios. ¿Te das cuenta? Si O sea, todo lo que la persona perciba como caos, es lo falta de está transparencia. aduciendo, falta de Entonces, transparencia. ¿qué significa todo esto para el presidente? Y aquí viene el asunto político de toda esta medición. Cuando los índices de gestión caen a estos niveles, el peligro político está en que disminuye la gobernabilidad. Y el efecto de eso se debe a que cae el nivel de confianza del electorado en quien dirige la gestión presidencial. Y recordemos que la confianza, Sí. que está asociada a la credibilidad, pero la confianza es el cemento que permite la unidad social. Cuando ella se rompe, entonces se rompe la unidad social. Entonces, este incremento de confianza se hace más peligroso porque te escuché esta mañana cuando estabas en la parte inicial del noticiero hablar sobre el índice de confianza medido ahora en sector empresarial, El sector empresarial. Sí. que cayó 17 puntos en el primer semestre. Eso es peligroso, porque al disminuir el índice de confianza del consumidor, Sí. se afecta directamente la demanda por productos. Entonces, esta presión negativa en la parte de consumidores y esta expresión negativa en la evaluación política es la ecuación perfecta para la tormenta política perfecta si no se actúa a tiempo. Yo te voy a dar un par de ejemplos de que a mi juicio explica también esto. El gobierno frente al evento del domingo, que es el evento nacional de mayor importancia, Claro. y que provoca la mayor sentido de unidad en el panameño de todas las etnias, de todas las razas, de todos los credos políticos, no ha tenido la capacidad política de concertar todas las fuerzas nacionales para ser partícipe de este proceso de inauguración. Es más, noto en la propaganda un nivel alto de mezquindad en no reconocer el papel protagónico de otros que ellos consideran sus adversarios políticos. Sí, de Omar y de Martín Torrijos. No solamente de Omar y de Martín Torrijos, del presidente Carter, por ejemplo, que sin él no hubiera sido posible Chile. nada de lo que ustedes están viendo. O sea, del presidente Chiari, O de Mike Moreno, o de Mike Moreno, o de Jorge Yueca. Yueca, o de Gabriel Ewe Galindo, para mencionar solamente, o de Rómulo Escobar Betancourt, que fue nuestro jefe de negociador, o de los mártires de enero enero. del O sea, 64. la narración que permite
la captación positiva, que es la narración que crea una historia. Fíjate que en las propagandas que yo he visto, la propaganda que mayor impacto tiene en la opinión pública es la propaganda que sacó Panamá Ports, que pone a Saladino dando un salto. Tiene una emoción mucho más grande que la de la misma que CP. toda la intensidad de la propaganda, porque no liga la historia a los sujetos de la historia que somos nosotros los panameños. Sí. Entonces, te pongo ese como un ejemplo, pero te pongo el ejemplo también del manejo de la crisis, no de, ni siquiera, porque el problema del H1N1 es un problema estacional, pero se convirtió en una crisis por el mal manejo que se dio del tema, incluso mediático, no impulsado por los periodistas, sino del por el propio propio gobierno. Entonces, todas estas cosas tienen un efecto en estas mediciones que estamos viendo. Si esto persiste, frente a las situaciones que se crearon después del caso Wackett, por ejemplo, que tuvo un impacto muy poderoso negativo, O de los Panama y Papers. que los panameños no ven la acción del gobierno en ese caso como positiva. No la ven. Sí, bueno, los propios empleados de Wackett No lo ven. no lo ven. Entonces, en el caso de los Panama Papers, todos esos elementos se conjugan para crear esta situación negativa. Entonces, si el gobierno no entiende que el manejo de inversiones no resuelve los problemas sociales de la movilización de un país, es la capacidad que tenga el dirigente de poder impulsar una mayor participación de todas las fuerzas políticas, de todas. Cuando yo hablo de las fuerzas políticas, me refiero a la sociedad, me refiero fundamentalmente a los partidos políticos, me refiero a Cambio Democrático, pero institucionalmente, no individualmente. Me refiero a la estructura PRD, a la estructura Molirena, a la estructura del Partido Popular, a las organizaciones populares, a los gremios sindicales, a los gremios campesinos. Entonces, todo este tipo de acciones es importante que el gobierno mire como las demás encuestas, porque esta no es la única. Yo tengo acceso a otras encuestas que incluso revelan... Casi tan muy parejas. Incluso tienen índices más bajos. Es que están indicando que la crisis política se está agudizando y que requiere el gobierno del presidente, ¿verdad? Que se enfrenta a dos eventos importantes. Vamos a ver el discurso de él. El 1 de julio. No, ahora en la ampliación del canal. Y vamos a ver su discurso del 1 de julio y cómo actúa, porque el problema no es el presidente ha hablado de la unidad. En enero él habló de la unidad, pero no se ha traducido en absolutamente nada. Yo no he visto a la presidencia, frente a la crisis que se generó frente a Huasque, por ejemplo, citada a los partidos políticos. El gobierno se encapuchó él a tratar de manejar la crisis él y no ha resuelto absolutamente nada de nuestra relación estratégica con los Estados Unidos, que sigue deteriorándose. ¿Es casual o cómo debe leerse que manden a la esposa de Joe Biden como su representante al proyecto de ampliación? Yo tengo por mi experiencia política, acuérdense que en materia de manejo con los Estados Unidos, a mí me tocó ser, por ejemplo, director de Asuntos Políticos de la Cancillería cuando Ernesto Pérez Valladares era presidente, y yo fui dirigente del equipo estratégico político del general Omar Torrijos para estrategia política global. Yo noto en los Estados Unidos una preocupación con Panamá. Es más, todo lo que está pasando con la lista Clinton para mí fue un mensaje. Algo está ocurriendo en nuestras relaciones con Panamá y los Estados Unidos que no está bien, que le preocupa a los Estados Unidos. Y yo quisiera saber qué exactamente le preocupa a los Estados Unidos. Hoy, por ejemplo, ellos nos están mandando a la señora del vicepresidente como jefe de delegación, ni siquiera al canciller. Entonces yo me pregunto si el hecho que Panamá esté pasando como primer barco, un barco de la República Popular China, tiene su efecto. Y tiene su efecto, y no distinguimos a un barco de los Estados Unidos, que es nuestro aliado estratégico en términos de nuestra relación con el Canal de Panamá. Fue con ellos que nosotros negociamos esto. Y fue con el apoyo de ellos que hemos desarrollado todas estas cosas, no nos engañemos en esto. Entonces, no sé si en política hemos hecho errores que ellos han interpretado incorrectamente, no sé. Pero noto en la práctica una actitud de los Estados Unidos hostil a Panamá, que incluso llevó al embajador de los Estados Unidos a hacer 2 intervenciones altamente peligrosas a la integridad territorial de nuestro país, con respecto al caso Wackett, que yo en lo personal repudio, siendo parte de la generación
que sacó el enclave colonial no pudo permitir. Es que ni un gobernador de la zona del canal se dirigió al país de esa forma. Ningún embajador. Además, haciendo acusaciones de supuestos crímenes sin presentar ninguna prueba, y no vi a la Cancillería de Panamá citando al embajador. Pareciera que nosotros cada vez estamos más solos. Estamos aislados. Es una realidad. Entonces, todas estas cosas le deben llevar a meditar al presidente. Porque en la medida en que nosotros se han combinado dos índices, esta encuesta de Lista Negra y la encuesta que se hizo para la Cámara de Comercio, que la hizo Ipsos, están demostrando un nivel de preocupación del electorado, señor presidente. Esto no es un problema de conspiración de Martinelli o de quienes en una u otra forma expresamos nuestros puntos de vista, que pueden o no estar ustedes de acuerdo, pero tienen ustedes que sentarse a analizar esto, porque fíjese, por otro lado, nuestro sistema bancario está sometido al más alto estrés de su historia. Ni siquiera de la del 88 tuvo ese. El más alto estrés de su historia. Nosotros tenemos que resolver ese problema para estabilizar nuestro sistema bancario, estabilizar nuestra política de turismo, ¿no así? Estabilizar la dirección política del país con acuerdos entre los diferentes partidos que nos permitan que el presidente Varela gane el oxígeno necesario para enfrentar los graves retos. En el transcurso de esta semana, nosotros le vamos a dar todas las informaciones que están ocurriendo mañana en Inglaterra. El domingo, mientras estamos haciendo el canal, vamos a conocer lo que pasa en España. Vamos a darle información de lo que está ocurriendo en el mundo, y el peligro de una recesión mundial nos debe llevar a todos los panameños, y particularmente al ciudadano presidente, que es el máximo líder del país, a entender que el aislamiento donde se encuentra no produce nada. Porque fíjese ahora, si vuelves a la gráfica, el 39% valora a la primera gráfica. ¿Qué significa esto? Que un porcentaje importante de la base social que llevó a Varela a la presidencia está dejándolo solo. Porque ahí hay gente que apoya a Varela que no le dio el voto. Entonces, eso está indicando que incluso sus propias fuerzas políticas están resintiendo el estilo de gobierno de aislarse en su Consejo de Seguridad, en su círculo más personal, de él creer que puede manejarlo todo solo sin tener una alianza estratégica política. Creo que en la Asamblea hay una alianza, pero es una alianza individual, no es una alianza estructural entre los partidos políticos. Ha llegado el momento de tener la confrontación interpartidaria para darle paso a una gestión multipartidaria que permita rescatar nuestro sistema económico y financiero y por consiguiente nuestro sistema político. Los números están indicando una luz roja, ya era una luz amarilla intermitente, ahora tenemos una luz roja prendida, tanto en los indicadores al consumidor que miden a otro tipo de personas, y ahora estos, porque esta no es la única encuesta, que está midiendo lo que está ocurriendo en el proceso político. Como siempre, un placer tenerla, José Blandón Castillo, analista político.